Bueno, continuamos con la clase electrodinámica. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplito. Entonces, ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos básicamente que una geometría esférica. Espérate un momentico, dibujámosla acá. Con un radio interno. Este radio de acá vale R. Y tenemos una superficie gaussiana con radio de R minúscula. Radio de R minúscula por acá. Bueno, esa superficie quedó como medio fea, pero no importa, ustedes me entienden. Entonces, nosotros escribimos lo siguiente. Entonces, campo eléctrico, aquí el campo eléctrico sobre esta esfera, ¿cierto? Entonces, campo eléctrico está orientado radial. ¿Eso qué significa? Que el campo eléctrico es constante en todos los puntos de la superficie gaussiana. Entonces, nosotros podemos escribir que la integral de flujo sobre S de punto de A es igual a la integral de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área, porque ambos están orientados en la misma dirección, o sea que su producto punto es esta magnitud por el coseno de 0 grados, ¿cierto? Que es 1. Entonces, esto es esta integral por el diferencial de área. Y como el campo eléctrico es constante en todos los puntos de la esfera, pues básicamente nosotros tenemos que esto es igual a la magnitud del campo por la integral sobre S del diferencial de área. Y esto pues no es otra cosa que la magnitud del campo por 4pi r cuadrado, ¿cierto? Que es ahí el área superficial de una esfera. Y nosotros podemos despejar de acá el campo eléctrico, porque como esto es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0, entonces nosotros obtenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a la carga sobre 4pi r cuadrado epsilon sub 0, o escrito de otra forma, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga dividido el radio al cuadrado. Entonces de acá, utilizando la ley de Gauss, podemos calcular el campo eléctrico de una manera más o menos sencilla. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de este procedimiento? Entonces, primero que todo, nótese que la simetría es crucial para la aplicación de la ley de Gauss. Listo. Entonces, ahora, otro ejemplo. Ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cilindro, vamos a escribirlo en negro. Un cilindro transporta una densidad
una densidad volumétrica de carga de volumétrica de carga, perdón, que es proporcional, más bien, una densidad volumétrica de carga que es proporcional a la distancia desde el eje tal que ρ es igual a K por S, siendo K una constante. Listo. Entonces, ahora encuentra el campo eléctrico dentro del cilindro. Entonces, esta es la tarea. Encuentre el campo eléctrico dentro del cilindro. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss porque el cilindro tiene una propiedad que nosotros podemos explotar. ¿Cuál es? La simetría, ¿cierto? El cilindro es una geometría simétrica. Entonces nosotros tenemos que la integral sobre S de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Esto es la ley de Gauss. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Decimos que la carga encerrada es igual a la integral sobre un volumen por ρ por el diferencial de ese volumen de tau. Listo. Entonces, ¿quién es ρ? ρ es igual a K por S', donde S' es la distancia que hay del origen a la superficie cilíndrica. Y el de tau vamos a escribirlo en coordenadas cilíndricas. Entonces en coordenadas cilíndricas el de tau sería S' por ds' por d phi por dz. Listo. Entonces vamos a introducir los límites de integración correspondientes. Esto sería igual a la constante por la integral de 0 a 2pi de d phi por la integral de 0 a s de s' al cuadrado por ds' por la integral de 0 a la longitud del cilindro de dz. Entonces nosotros tenemos que esto es igual a K por 2pi por S' al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y S por Z evaluado entre 0 y L. Listo. Entonces, esto básicamente sería igual a 2pi por K que multiplica a S al cubo sobre 3 por L. Esto lo podemos escribir como 2pi tercios por K por S al cubo por L. Listo. Entonces carga encerrada es igual a 2pi tercios por K por S al cubo por L. Bueno, entonces, ¿realmente qué está pasando? Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Para poder aplicar la ley de Gauss, entonces hagamos un diagrama del cilindro. Y nosotros tenemos
un cilindro interior, que es donde está la carga encerrada. Este cilindro interior tiene un radio ds y tiene una longitud dl. Listo. Entonces, eso es lo que tiene, digamos que el cilindro interior, y la gaussiana que nosotros estamos dibujando es un cilindro exterior. Entonces estamos dibujando un cilindro exterior que contiene al cilindro interior. Desde que el cilindro exterior contenga la carga encerrada, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces podemos aplicar la ley de Gauss. Ahora, aplicando la ley de Gauss, entonces nosotros tenemos que la integral sobre el cilindro de punto de A, ¿cierto? Es igual, lo mismo el campo eléctrico en el cilindro es radial, por lo que el campo eléctrico es uniforme en todos los puntos. Entonces esto sería igual a, y el diferencial de área va en dirección radial también, o sea que esto sería el producto punto, daría la magnitud de por la magnitud del diferencial de área por el coseno de cero. Entonces esto es la integral sobre el cilindro, que lo vamos a llamar S, de la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno de 0 grados, que es 1, ¿cierto? Y esto es igual a la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área, y el diferencial de área, la integral diferencial del área del cilindro, que en coordenadas cilíndricas podemos revisar que simplemente es 2pi por S por L, ¿cierto? Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí de acá? Podemos despejar y decir que la magnitud del campo es igual a la carga encerrada sobre 2pi SL epsilon sub 0. Ahora reemplazamos la expresión de la carga encerrada que habíamos obtenido y decimos que la magnitud del campo eléctrico es igual 2pi tercios, ¿cierto? Por 2pi tercios por la constante K, que no es la constante de Coulomb, es simplemente una constante de proporcionalidad, por S al cubo por L, ¿cierto? Por 1 sobre 2pi SL epsilon sub 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que este 2pi se va con este 2pi, esta L se va con esta L, esta S se va con este cubo de acá, y tenemos que el campo, o la magnitud del campo, es igual a K por S al cuadrado sobre 3 epsilon sub 0. Este es el campo en ese cilindro. Digamos que si hubiéramos intentado hacer el campo de esta forma, si hubiéramos intentado calcular, por ejemplo, campo eléctrico, o de forma vectorial, porque esto simplemente de forma vectorial, esto sería E igual a la magnitud de E en dirección radial, ¿cierto? Entonces, pues eso no tiene mucho problema. Pero hemos podido calcular este campo de esta forma también. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de rho, digamos que en este caso sería de S' sobre la distancia al cuadrado, digamos que un R al cuadrado en AR, ¿cierto? Entonces,
donde ya sabíamos que rho de S' era igual a K por S', ¿cierto? Si ahora hemos intentado hacer esto, pues nosotros llegamos a esta misma respuesta que tenemos acá, pero hubiera sido, digamos que un poquito más elaborado el procedimiento. Entonces acá lo que hicimos fue simplemente explotar la propiedad de simetría del cilindro. Básicamente que eso fue lo único que hicimos ahí. Listo. Entonces, ya que vimos estos ejemplos de la ley de Gauss, yo les dejo para que presenten en su taller. Ya habíamos discutido esto en clase. Les dejo el 2.13 y el 2.15 de la cuarta edición de Introducción a la electrodinámica por David Griffiths. Listo. Entonces, por favor, presentan esto para el taller y también esto va a ser evaluado el día del parcial. Listo. Entonces, ya con eso terminamos este video. Listo, vamos a ver qué se nos viene. Se nos viene encima, potencial eléctrico y se nos viene encima algunos otros ejemplos sobre la ley de Gauss, pero en forma diferencial. Listo, entonces muchas gracias.